¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy, y el título del programa de hoy es Razones de un silencio y el silencio de la razón. Bajo este título, señora, señor, en el orden internacional, algunas líneas sobre el conflicto de Medio Oriente, Ucrania e Irak, tema de la agenda internacional, y acá en la agenda nacional, primer tema, Amadou Boudou, el vicepresidente, otra vez presidente en ejercicio, y segundo y último tema de la agenda nacional, las últimas y novísimas encuestas de los candidatos presidenciables 2015. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy, Razones de un silencio y el silencio de la razón. Seguramente usted, señora, señor, mucho mejor que yo, advertirán que hoy los temas de la agenda política de la República Argentina, agenda política que evidentemente preside el Frente para la Victoria, en vez de estar en temas de geopolítica, aprovechamiento geomarítimo de la cuenca del Pacífico, la cuenca más rica en plancton, krill del mundo, la cuenca de agua dulce más rica del mundo, en vez de estar en esos temas, la agenda política argentina hoy, señora, señor, lo advertirán ustedes como yo, está dominada esencialmente por dos temas. Por un lado, el tema de los fondos buitres, y por otro lado, el show, el escándalo y la denuncia. Con respecto a los fondos buitres, por tercera vez aquí, en este programa Ayer es Hoy, vamos a decir lo siguiente. Los personajes de Paul Singer, Jay Neumann y Daniel Pollack pertenecen evidentemente al breviario de El avaro de Molière y El mercader de Venecia de Shakespeare. Y si esta posición no es suficiente, volvemos a decir que el usurero y el prestamista te presta de acuerdo a tu desesperación y te presta para que nunca le devuelvas. Si esta posición no es suficiente, creo yo que economistas de la talla y de la objetividad de don Roberto Labaña, don Aldo Piñalelli y don Martín Lustó han dicho y han sustentado desde el punto de vista económico que la posición de los fondos buitres en esta circunstancia económica de la Argentina y de acuerdo a como lo plantea el juez Griesa es impagable e incobrable. Más allá de esta circunstancia, por un lado, insisto, los fondos buitres y por el otro lado, el show, el escándalo y la denuncia. Como los integrantes y o amigos del poder del Frente para la Victoria, más la gran mayoría de los funcionarios públicos del Frente para la Victoria en su actividad política parecen haberse querido adueñar del show y del escándalo, baste mencionar algunos nombres de funcionarios y o personajes del Frente para la Victoria que o con los cuales su presencia me exime de todo comentario, en orden, por supuesto, al show y al escándalo. Me refiero, por ejemplo, a Guillermo Moreno, a Luis Delía, a Eve de Fanafini, a Sergio Schoglender, a Diana Conti, a Carlos Kunkel, a Andrés el Cuervo Larroque, a usted, señor senador don Aníbal Fernández, y al juez que parece manejar toda la corrupción jurídica del Frente para la Victoria en Argentina, ¿cuál es? Usted, señor juez federal don Norberto Ollarvide. Esto en el plano de el show y el escándalo en materia de actividad política del Frente para la Victoria. En el tema de las denuncias, es evidente, y no decimos nada genial, que periodistas de la talla de Jorge Lanata, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá o Jorge Fontevecchia aseguran en orden a la investigación de la verdad periodística, eficiencia, equilibrio y objetividad. Pero aunque no existiera Lanata, aunque no existiera Joaquín Morales Solá, Nelson Castro o Jorge Fontevecchia, personajes públicos del Frente para la Victoria, funcionarios públicos del Frente para la Victoria,
es evidente, señora, señor, que se denuncian solos, tales como usted, señor vicepresidente de la Nación, don Amado Vudú, tales como usted, señor don Lázaro Báez, don Cristóbal López, y usted, señor ministro de Planificación Federal, don Julio Devido. Más allá, insisto, señora, señor, que los dos temas centrales de la Argentina son, por un lado, los fondos buitres, y por otro lado, el show, el escándalo y la denuncia que acabamos de mencionar con ejemplos de personajes públicos o funcionarios del Frente para la Victoria. Advertimos, y lo queremos compartir con usted, señora, con usted, señor, advertimos algo preocupante en la sociedad civil de la República Argentina, como todos los argentinos, todos y cada uno de nosotros, estamos padeciendo la inflación, la corrupción y la inseguridad y la impunidad de chorros, asesinos, delincuentes, violadores, secuestradores y barras bravas que hacen lo que les plazca y como les plazca, sin ningún tipo de condena y reproche de las autoridades de la nación, autoridades públicas de la nación. Advertimos de manera preocupante, señora, señor, que la sociedad civil de la República Argentina está empezando a acostumbrarse, toma como una costumbre la corrupción, la impunidad y la inflación. Sabido es que en las memorias de la Primera Guerra Mundial, memorias de la Segunda Guerra Mundial, memorias de la Guerra de Corea o de la Guerra de Vietnam, como era frecuente, los muertes, los mutilados, los desaparecidos, los lisiados, el hambre y la miseria, era frecuente vivir cotidianamente con este drama y tragedia que acarrea, que trae cada guerra de la historia del hombre. Entonces, el hábito y la virtud de distinguir lo bueno y lo malo comenzaba a desaparecer. Era frecuente, era cotidiano, el lisiado, el desaparecido, la muerte, el hambre y la miseria. Y hoy, aquí, en la República Argentina, el Frente para la Victoria, su Frente para la Victoria, señora Presidenta, doña Cristina Fernández, parece haber instalado como algo cotidiano y de la costumbre de toda la sociedad civil de los argentinos, la inflación, la corrupción y la impunidad, como una decadencia obscena y como una obscena decadencia que a la República Argentina la ha devaluado jurídicamente, la ha degradado políticamente a la altura de una republiqueta bananera, autoritaria y populista, donde sus discursos políticos, señora Presidenta, doña Cristina Fernández, en una habitualidad llamativa, le tiran nafta al fuego y a cada solución se le encuentra un nuevo problema. No es extraño entonces advertir que los países del primer mundo civilizado, porque el primer mundo civilizado existe, señora Presidenta, doña Cristina Fernández, valga como dato en el ya que la economía de España, de Portugal, de Irlanda y de Grecia ya tiene signos positivos de recuperación. Pero más allá de este dato del ya económico de la Comunidad Económica Europea, la lista de países del primer mundo civilizado, tales como Holanda, Bélgica, Suecia, Suiza, Dinamarca, Canadá, Nueva Zelanda o Alemania, esos países tienen que ver en el hoy, en el aquí, de la realidad política, social y económica de la República Argentina, una especie de aquelarre, esa danza de brujas, el aquelarre, donde las brujas bailan y las brujas cantan y ni siquiera ellas mismas entienden qué es lo que bailan y qué es lo que cantan. Y están contentas las brujas en su aquelarre con no saber que bailan y no entender qué es lo que cantan. Dicho esto, creemos, señora, señor,
que el título del programa de hoy es, en su respuesta, tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla, y por eso queremos compartir el título de este programa de hoy con ustedes: Razones de un silencio y el silencio de la razón. Nos parece oportuno compartir la primera parte del título con usted, señora, con usted, señor. Razones de un silencio. En la presidencia del 2003-2007 de don Néstor Kirchner y en la presidencia suya, señora presidenta, doña Cristina Fernández, más su reelección, ¿cuáles son los años? 2007, hoy, 2014, el hombre, el trabajador común, el profesional, el industrial, el productor, el hombre de campo, advierte por qué el matrimonio Kirchner desde el año 2003 hasta hoy, 2014, ha guardado un absoluto y completo silencio, un silencio de estampa frente a los crímenes, homicidios, hurtos y robos de chorros, asesinos, secuestradores y barras bravas, familias destrozadas, matrimonios destrozados, padres que han perdido a sus hijos, hijos que han perdido a sus padres, mujeres que perdieron a sus maridos y maridos que han perdido a sus mujeres. ¿Por qué el matrimonio Kirchner desde el año 2003 a la fecha sigue guardando un completo y absoluto silencio de estampa? Y esas razones, las razones de ese silencio, señora, señor, queremos compartirlas con usted, que seguramente ustedes las recuerdan mucho mejor que yo. El matrimonio Kirchner, los abogados Kirchner, en su primera actividad profesional, se hicieron prácticamente ricos haciendo uso y abuso de la circular bancaria 1050, quedándose con miles de propiedades de gente desesperada. Decuplicaron y se hicieron ricos con esa circular 1050. No es cierto que el matrimonio Kirchner, que tanto enarbola y tanto ejerce la bandera de los derechos humanos y desaparecidos, nunca jamás defendieron a ninguna víctima de la dictadura militar, genocida y asesina. Se hicieron ricos, insisto, con la circular 1050. Compraron a precio vil los terrenos del Calafate a precios en pesos, y hoy esos miles de metros cuadrados valen una fortuna en dólares. Los amigos del matrimonio Kirchner y del Frente para la Victoria, tales como usted, señor vicepresidente don Amado Vudú, Lázaro Báez, que, más sin comentarios, Cristóbal López y Julio Devido, entre otros, se hicieron multimillonarios, y por supuesto usted, señor juez federal don Norberto Chervide, se encargó de, con su sentencia, limpiar el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner y por supuesto de todos los amigos políticos y funcionarios del Frente para la Victoria. En el aquí y ahora, la jueza federal doña Romilda Servini de Cubría ya ha procesado a usted, señor José Granero, ex titular de la Cedronar, porque se importaron cantidades récord de efedrina de México, cantidades de efedrina y sumas de dinero que han sido destinadas a su campaña electoral, señora presidenta doña Cristina Fernández. La liquidación de las AFJP, los fondos del Banco Central y el tema del ANSES financian y cogestionan campañas populistas, autoritarias y demagógicas. Creemos que estas, señora, señor, son razones de un silencio frente al chorro, el delincuente, el asesino y el secuestrador, porque es evidente que la actividad política del Frente para la Victoria incorpora como una habitualidad la forma de la delincuencia y el delito. En cuanto a la segunda parte del título, el silencio de la razón, cuando en cualquier hombre, en cualquier actividad
en cualquier puesto o profesión de la vida, cuando a cualquier hombre, insisto, señora, señor, le falta el sentido común, le falta la conciencia, le falta la reflexión, pierde la autocrítica, pierde la paciencia, pierde la humildad y además pierde el diálogo, es evidente que ha perdido la razón. Y por eso es que hay un silencio de la razón, que es lo mismo que le está pasando a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, en ya 7 años de gestión en la primera magistratura de la Nación, en un creyendo que realmente es tan triste como preocupante y tan preocupante como triste, cada vez a la vez con menos sentido común, con menos reflexión, con menos conciencia, con menos capacidad autocrítica, con menos paciencia, con menos humildad y con ningún tipo de diálogo, ni para con la prensa independiente, ni para con la oposición política. Por estas razones es porque evidentemente se muestra en su gestión política el silencio de la razón. Algunas líneas de la agenda internacional, tema conflicto de Medio Oriente entre la guerrilla de Hamas y el ejército israelí, de Ucrania y de Irak. ¿Qué denominador común observamos en estas 3 guerras? Insisto, Medio Oriente en Israel y palestinos, Ucrania con separatistas rusos y con Irak. El primer denominador común es la muerte infamante de víctimas inocentes. El segundo denominador común es el odio milenario entre palestinos e israelíes, el odio secular entre ucranianos y rusos y las posiciones extremistas en materia de religión islámica que vemos en Irak. Y el tercer denominador común es la venta de armas, porque la muerte de víctimas inocentes, el odio milenario y o secular y religioso y la venta de armas es el círculo perverso que retroalimenta estos 3 denominadores comunes de la guerra de Medio Oriente, de Ucrania y de Irak. Temas de la agenda nacional. Primer tema, nuevamente el capo de tutti capi de la corrupción y de la impunidad. Me refiero a usted, señor vicepresidente don Amado Boudou. En el lapso de 15 días nuevamente ha sido presidente en ejercicio. Y más que ser este un hecho y una situación política, creemos, señora, señor, que vuelve a ser un hecho de provocación política suya, señora presidenta doña Cristina Fernández. Estos hechos de provocación política, estos hechos de insolencia política, le han quitado a la República Argentina toda imagen pública a nivel intranacional y a nivel externo, a nivel internacional. Y por este motivo también somos garra o somos presa de la garra de los fondos buitres. Segundo tema de la agenda nacional. Las últimas encuestas con respecto a los presidenciales de 2015 nos dan que Sergio Massa orilla un promedio entre el 22,5 y 23% de los votos, que Mauricio Macri está entre el 16 y 17% de los votos, lejos comienza a estar Scioli con un 11%, y en el lote entre el 8 y 6% están Cobos, Hermes Wiener y la doctora Carrió. Creemos, más allá que la política es lábil, quiere decir la política es variable y los diferentes hechos políticos alteran cualquier situación política, nos parece que entre Sergio Massa y Mauricio Macri, en la inteligencia de las alianzas políticas, creemos que entre estos 2 candidatos podemos llegar a equivocarnos, falta mucho, insisto, entre estos 2 candidatos está la elección presidencial 2015. Sergio Massa por un lado y Mauricio Macri por el otro. Y que a esta altura del programa rescatamos ya de hace un tiempo, señora, señor, en el trato familiar, escolar y la sociedad civil y política de la Argentina, las 5 palabras mágicas, porque se está perdiendo el respeto a la palabra y las palabras de respeto. ¿Cuáles son? Buen día, por favor, perdón,
permiso y muchas gracias. Y que no hable más el doctor Mariano Saubidet, que hable la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Antístenes de Atenas, 444 a.C., 365 a.C. Antístenes de Atenas, discípulo de Sócrates de Atenas, de él aprendió la serenidad, la paciencia y la humildad. Y Antístenes de Atenas cierta vez les dijo lo siguiente a sus discípulos: es mejor caer en manos de los cuervos que en manos de los aduladores, porque mientras los cuervos devoran cadáveres, los aduladores devoran a los vivos. Y hoy, señora presidenta, doña Cristina Fernández, es más que cierto que los cuervos, léase los buitres, quieren devorar los fondos públicos de la nación. Pero mientras los cuervos quieren devorar los fondos públicos de la nación, los aduladores del Frente para la Victoria le están devorando a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, el sentido común, la conciencia, la reflexión, la autocrítica, la paciencia, la humildad y la capacidad de diálogo. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.